¿Por qué un hombre capaz de conseguir un premio Nobel con un futuro académico resuelto antes de los 30 años y capaz de resaltar como una de las mentes más brillantes entre toda su generación, terminaría por convertirse en uno de los delincuentes más peligrosos, más buscados y sobre todo más difíciles de atrapar de toda la historia? ¿En qué punto un genio científico deja de construir ciencia para convertirse en un arquitecto del caos? Y sobre todo, ¿dónde se desdibujan los límites entre la cordura extrema y la ruptura total con la sociedad? Esta es la historia de un hombre que pasó de ser considerado un genio a convertirse en el primer terrorista serial de toda la historia, y cuyo nombre, aún al día de hoy, todavía produce miedo en las mentes y corazones de los agentes del FBI que se dedicaron a buscarlo y tratar de atraparlo. Esta es la historia de Ted Kaczynski, el Unabomber. Comenzamos. Ted Kaczynski nació el 22 de mayo de 1942 en Chicago, Illinois. Era hijo de padres inmigrantes polacos. Su padre se llamó Theodor Richard Kaczynski y era un operario en una fábrica de embutidos en el momento en que nació Ted. Posteriormente, y debido a su gran trabajo, consiguió un empleo más estable e incluso con los años se hizo de un negocio propio al que llamó Kaczynski Sausage y que estaba en el lado sur de la ciudad de Chicago. La madre de Ted era una mujer de nombre Wanda Kaczynski, que también, como les mencioné, era inmigrante polaca. Ella se dedicaba exclusivamente como ama de casa al cuidado de sus hijos y tratar de darles la mejor educación que les era posible. Tuvieron otro hijo, David Kaczynski, que era 7 años menor que Ted. Este nació en 1949. Era el único hermano de Ted y a quien él amaba mucho, y alguien que va a tener un peso y una relevancia más adelante en esta historia. Hay que entender algo antes de continuar. Los padres de Ted eran personas de bien, sin embargo eran de clase obrera, personas trabajadoras e inmigrantes. Ellos dejaron la escuela en la secundaria o la middle school en Estados Unidos. Sin embargo, cuando estuvieron un poco más estables, dice la literatura que retomaron sus estudios y terminaron consiguiendo su diploma de secundaria en la escuela nocturna. Aún así, eran personas de clase media baja y pues no muy brillantes. Sin embargo, Ted desde muy pequeño demostró ser prácticamente un superdotado. Algo que quizás tendría mucho que ver en lo que vendría a futuro, porque sus padres no podían entender la magnitud de lo diferente que era su hijo. Y en pro de ayudarlo, quizás, solo quizás, hicieron lo contrario. Pero ustedes lo van a juzgar más adelante. Ted Kaczynski estudió la primaria del primero al cuarto año en la escuela Sherman y del quinto al octavo en la escuela Evergreen Park Central, ambas en Chicago. Hay que resaltar algo. Del primero al cuarto todo fue normal. Sin embargo, cuando cursaba el sexto año, a la edad de 11 años, se le hizo una prueba de coeficiente intelectual en la Evergreen Park Central, resultando que tenía un IQ de 167 puntos, lo que lo convertía en una persona muy por encima de la media. ¿Qué sucedió? Sus maestros y sus padres decidieron que había que acomodarlo
en un grado acorde a la inteligencia que poseía. Eh, Hizo que lo saltaran desde el sexto hasta el octavo grado. Esto coloca a un niño con un alto coeficiente intelectual, con una inteligencia sobresaliente entre adolescentes. Una inteligencia privilegiada no convierte a un niño en un adolescente ni en un hombre. Y esto recordaría Ted años más adelante, que marcó un antes y un después en toda su vida. Fue un cambio que tuvo mucho peso en todo lo que vendría después. A la edad de 11 años, Ted ingresa en la escuela secundaria. Y es en ese momento cuando comienza a tener problemas de conducta, alejándose de la mayoría de sus compañeros y retrayéndose pues en sí mismo. Incluso se mencionaba que Ted a esa edad tenía miedo hasta de los edificios. Intentaba en la medida de lo posible evitar el contacto total con las personas que lo rodeaban. Esto hizo que, aparte de no tener amigos, fuera un niño que recibía agresiones verbales, físicas y pues aislamiento social, lo que hacía que toda la vida de Ted fueran sus estudios. Iba creciendo mentalmente, sin embargo, no aprendió a socializar, ni siquiera podía. Una niña a esa edad de por sí se fija en hombres más grandes. Ahora imagínense un bebé de primaria entre niñas de secundaria. Entonces, obviamente, no iba a conseguir ni pareja y difícilmente iba a tener amigos. Eh, Resalta siempre en la escuela, pero debido a esta actitud diferente que su mamá veía, se le ocurrió inscribirlo en una escuela para niños autistas. Sin embargo, se menciona que cuando acudió a la escuela para niños especiales, la madre vio que el profesor que estaba encargado de dicha escuela tenía una manera muy déspota y fría de tratarlos, y eso hizo que pues dimitiera de la idea de cambiarlo a un colegio para niños especiales. Esto hasta cierto punto fue bueno para Ted, porque siguió creciendo académicamente, al punto que cuando entró a la preparatoria, en el segundo grado, él estaba muy avanzado en matemáticas, dejando a todos atrás. Esto hizo que de nuevo en la preparatoria lo volvieran a avanzar unos semestres, pero siempre, al poco tiempo, dejaba a todos sus compañeros atrás. Lo único que les restó fue darle como clases de verano o clases especiales en la materia de inglés, porque en todo lo demás iba muy avanzado. Así es que se puso al corriente con estas materias extras de inglés y terminó la preparatoria 2 años antes de lo normal. O sea que a la edad de 15 años, Ted Kaczynski ya estaba graduado de la preparatoria, cuando a esa edad normalmente los niños entran a la preparatoria. Todavía a esa edad es animado por sus padres e incluso sus maestros a aplicar a la universidad, específicamente en matemáticas, que era donde más resaltaba. Así que aplica a la Universidad de Harvard, donde es aceptado. A la edad de 16 años acude a su primer semestre y conoce a un maestro que era pues como famoso, que era el maestro de lógica, un hombre llamado William Quine. Y en su materia, que era muy difícil, era como que el profe con el que todos tenían miedo de estar. Resulta que Ted es el primero de su clase y cuando termina esta tiene 98.9 de calificación y mención honorífica, siendo pues el más sobresaliente de entre todos sus compañeros, con 16 años en la Universidad de Harvard. Esto hace que otro profesor se fije en él, un hombre llamado Henry Munray, que era un doctor y quien quizás tendría mucho que ver en el desarrollo de la historia de Kaczynski. Este hombre estaba a cargo de un proyecto subvencionado por la CIA, o la Agencia Central de Inteligencia por sus siglas en inglés, y por el gobierno de los Estados Unidos, un proyecto que seguramente les va a sonar conocido, quizás no por el área científica, pero sí por el área de espectáculos. Personajes de la talla de Britney Spears o Katy Perry se dice que han participado
en dicho proyecto. Me refiero al afamado y repudiado proyecto MK Ultra. Un proyecto que en su momento se supone que era como pues un estudio de debate y de discusión filosófica, pero en realidad se dedicaban a causarles estrés a los que participaban, eh, causarles desesperación extrema, y se dice que incluso los ataban a la silla y les pegaban electrodos en el cuerpo para que se pudieran monitorizar sus cambios psicológicos y físicos cuando estaban siendo sometidos a estas pruebas de estrés. A la vez, cuando estaban amarrados, estaban rodeados por focos y con un espejo de doble vista para poderlos estar viendo y que ellos solo vieran su reflejo. Todo esto era grabado en audio y video para posteriormente torturar a los participantes, repitiendo sus propios audios y videos y haciéndolos sentir pues miserables, desesperados e impotentes ante sus propias reacciones. En estas fechas, Ted demostró estar mentalmente estable. Todo salió bien cuando se le hicieron las pruebas. Sin embargo, se dice que muchos años adelante, cuando fue juzgado por los atentados, los abogados de Ted incluirían como prueba pues su participación en el proyecto MK Ultra como una de las probables causas en que se disoció o se separó de la sociedad. Eso está muy en entredicho, pero quizás, y solo quizás, tendría algo que ver. Ahora pasamos a finales de la universidad. Ted termina la universidad y de inmediato decide hacer una maestría y un doctorado también en matemáticas. Para dichos estudios, va a la Universidad de Michigan, donde de inmediato pues resalta entre sus compañeros, igual que siempre lo había hecho. Cuando se va a titular de esta universidad, su tesis de doctorado fue una tesis que se llamaba Funciones de Frontera o Boundary Functions en inglés, que su profesor George Piranian mencionó que solo existían entre 10 y 12 personas en todo Estados Unidos capaces de entender o siquiera valorar lo complejo que era este estudio, al punto que ganó un premio de $100, que con la inflación sería equivalente a uno de casi $1,000 en la actualidad, de un proyecto o pues concurso que se llamaba Summer B. Myers, y se lo dieron como la tesis más brillante de toda su generación. Adicional a esto, y durante sus estudios, publicó 2 protocolos más que también sobresalían. Después de esto, una vez graduado, obtuvo el puesto en el National Science Foundation, donde impartía clases a estudiantes no licenciados y estuvo 3 años dándoles clases. En esos mismos 3 años publicó otros 2 artículos en relación con la disertación en varias revistas de matemáticas. Posteriormente, en la Universidad de Michigan publicó 4 estudios más, así que a lo largo de su maestría y su doctorado, no solo fue la tesis que ganó el premio, sino que publicó alrededor de 8 artículos, todos de renombre y publicados en grandes revistas de matemáticas. Incluso un profesor de nombre J.W. Addison diría que si él hubiera continuado pues al rumbo y a la velocidad que iba, al día de hoy podría haber sido miembro senior de la Facultad de Michigan. Sin embargo, se le pues cuestionó primero que nada a Piranian, a quien era su maestro durante el doctorado. Le preguntaron qué tan listo era Ted Kaczynski,
y este mencionó solamente listo, sería muy poco decir que era listo. El otro profesor, J.W. Addison, mencionó que no sabían cuando dejó la universidad, no entendían por qué lo había hecho. Porque después de los 3 años que les mencioné, que estuvo dándole clases a estudiantes no licenciados, logró conseguir un puesto, pues ya ahora sí que casi casi de base, como profesor asistente de matemáticas en la Universidad de Berkeley. Y pues ya tenía todo resuelto, tenía 25 años, tenía el puesto ya como profesor asistente, tenía 8 artículos publicados, era una persona respetada y 2 años después, de la nada, renuncia. Así que este hombre J.W. Addison diría en entrevista que fue repentino e inesperado su dimisión. Nadie se lo esperaba, ni se le notaba, ni parecía que fuera a dimitir. Simplemente de un día a otro se le ocurrió pues dejar de trabajar. Después de dimitir a su puesto en la Universidad de Berkeley, se retira durante 2 años a vivir en una finca de sus papás y se dedicó a hacer pequeños trabajos en diferentes lugares, prácticamente nada más para conseguir algo de dinero. Después incluso trabajaría en la empresa que fundó su papá, que les mencioné, Kaczynski Sausage, donde el director o el gerente era su hermano, David. Estuvo ahí también un par de años reuniendo dinero. Cuando reunió suficiente, construyó una cabaña en las montañas de Montana, alejado de todo, y se dedicó a vivir sin luz, sin agua, y comía lo que cazaba, lo que pescaba y lo que sembraba. O sea, de la noche a la mañana este hombre pasó de ser un genio científico, un hombre de 26 años con maestría y doctorado en matemáticas, con 8 publicaciones renombradas, ganador del premio Summer B. Myers y respetado por todos sus compañeros en la universidad, pasó de vivir la vida de un profesor y un científico reconocido a vivir como un ermitaño en medio de la nada, viviendo de lo que cazaba, pescaba y sembraba. ¿Por qué? Nadie sabe. Después de todo lo anterior, que se los resumí mucho, hagámonos una pregunta. ¿Dónde estaban los amigos de Ted en todo este tiempo? ¿Cuántas novias tuvo? ¿Cuándo fue su primer beso? ¿Quién era su mejor amigo? ¿Iba a misa los domingos? ¿Era creyente? Realmente no hay nada de la vida de Ted sobre una vida. Todo lo que se encuentra de la vida de Ted Kaczynski es prácticamente estudios, 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 donde siempre sobresalió, donde siempre fue el mejor, donde siempre tuvo un IQ por encima de todos sus compañeros. Sin embargo, jamás se habla de que conviviera, ni formara lazos, ni tuviera una relación afectiva con nadie, ni siquiera con su familia. Ok, entendamos primero lo que llevamos hasta aquí. Ted Kaczynski crece en una familia de clase trabajadora que no sabe cómo apoyarlo, tratan de hacerlo lo mejor que pueden, tiene un hermano menor, su padre se la pasa trabajando para tratar de darles la mejor vida posible, su madre se dedica al hogar, de igual manera tratando de educar a sus hijos de la mejor manera. Sin embargo, al no ser personas de estudios académicos altos, no saben cómo comportarse cuando su hijo resulta ser un aparente genio. Así es que dejan que el sistema lo acomode lo mejor que les parece y lo apoyan tanto como pueden. Esto hace que un Ted Kaczynski de 15 años
salga de la preparatoria, aplique a Harvard, sea admitido y entre a los 16 años, convirtiéndose también en uno de los alumnos, si no en el alumno más brillante de la carrera de matemáticas y el preferido de algunos profesores, incluso tan afamados como el propio profesor Quinn de lógica. Y esto hace que lo inviten a un proyecto, el proyecto MK Ultra, donde es sometido a pruebas pues inhumanas y antiéticas de estrés para ver cómo reacciona una mente totalmente estable y brillante bajo el estrés y la presión extrema. Termina la carrera, hace una maestría y un doctorado donde de nuevo resulta ser lo más brillante que se puede, incluso ganando un premio en la Universidad de Michigan, premio Summer B. Myers, y es incluso reconocido por sus propios maestros o el director de la universidad como que su tesis ni siquiera pues es tan buena que solamente entre 10 y 12 personas en todo el país serían capaces de entender lo que Ted escribió en esa tesis. Para que se hagan una idea, un chico de, no sé, quizás 20, 22 años en ese punto, estaba escribiendo una tesis que profesores mucho más viejos, del doble o triple de la edad, sus profesores, sus propios maestros que se supone que le enseñaban, seguramente no entenderían. Así, consigue primero un empleo durante 3 años dándole clases a los alumnos que todavía no estaban licenciados y posteriormente llega a conseguir un puesto como profesor asistente en la propia Universidad de Berkeley, donde trabaja durante 2 años. Ahí publica varios estudios o varios artículos que también son publicados en revistas importantes de la época y llegan a darle gran prestigio. De un momento a otro, Ted Kaczynski decide renunciar, dimite y se aísla primero en casa de su familia, donde vive durante 2 años haciendo pequeños trabajos para pues conseguir dinero e irla llevando, y con ese mismo dinero que iba consiguiendo en trabajitos fue construyendo su casa en las montañas de Montana, donde posteriormente se iría a vivir aislado de todo y de todos, viviendo de la caza, la pesca y la agricultura que pues él mismo hacía, consiguiendo todo con lo que vivía con sus propias manos y dedicándose simplemente a estudiar y escribir tratados. En este punto, Ted se convierte pues en un ermitaño, pasa de ser un profesor reputado y científico a ser un hombre aislado, quizás gruñón, y que no convive con nadie, con absolutamente nadie más que con sus propias ideas. Y esto es lo que convierte a un hombre en un peligro para la sociedad, pues al no tener quien le discuta o quien diserte de sus ideas, se convierten en absolutas. Y las ideas que normalmente deberían de ser discutibles o pues debatibles, terminan siendo verdades absolutas para Ted. Esto es lo que lo lleva a tomar la decisión de que el sistema está corrupto y que la tecnología está pues avanzando e invadiéndolo todo y que hay que detenerla. ¿Y quién mejor que un genio que fue reconocido a lo largo de toda su vida, que siempre brilló como uno de los mejores en ciencia para detener el propio avance de la tecnología? Así es que en ese contexto es que Ted empieza una cruzada contra el propio avance de la sociedad, pues no está conforme con lo que está sucediendo. Más adelante, como verán, escribiría un tratado que va a tener mucho peso en esta historia. Pero vamos a continuar. Ok, llegamos al año de 1978. Estamos en la Universidad de Northwestern, donde aparece un paquete a nombre del profesor Buckley Christ. Este paquete aparentemente ha sido enviado por error, pues el profesor no está en esta universidad. Por ende, el propio personal de la universidad lo regresa por la paquetería al remitente, que teóricamente era este propio profesor Buckley Christ. O sea, supuestamente
el paquete lo había enviado él. Había sido un envío por error y como no tiene pues una dirección adecuada, lo obvio es que la paquetería o los propios que lo reciben lo regresan a quien lo envía, que resultaba ser este profesor Buckley Christ. Así que lo mandan de vuelta y al llegar el profesor se da cuenta que pues el paquete no lo envió él. Primero, pues no reconoce el paquete. Y segundo, se da cuenta que la letra con que se escribieron sus datos no es su letra. Entonces esto le parece sospechoso. Y muy acertadamente llama a pues las autoridades, ahora sí que al personal de seguridad de la universidad donde está trabajando. El agente de seguridad que se presenta a apoyarlo es un hombre llamado Terru Marker. Este hombre procede a la inspección del paquete y pues no se le ocurre otra cosa. Obviamente él es un personaje de seguridad, no es un especialista en pues terrorismo ni nada por el estilo. Así es que ve un paquete que no se reconoce y procede a abrirlo. Al abrirlo, el paquete estalla con una potencia de 60.000 teratones y destruye el planeta. No se crean. Miento, fue una pequeña broma. Este primer paquete era tan, pero tan primitivo que la explosión solo le causó algunas lesiones leves a Terru Marker. No alcanzó para nada al profesor Buckley Christ, sin embargo sí requirió asistencia médica el oficial de seguridad. Eso hay que recalcarlo, y cuando llegaron las autoridades y revisaron ya directamente el paquete, se dieron cuenta que era una bomba casera hecha pues de manera artesanal, totalmente a mano, con unas tapas de madera y cuyo accionador estaba hecho con cerillas o cerillos como llamamos en Latinoamérica, fósforos como dirían en España. 6 fósforos, 6 cerillas, de las cuales 4 se habían dañado, por lo que solamente 2 habían logrado accionar el dispositivo y esto hizo que explotara todavía con menos fuerza. Tenía pólvora conseguida en casa, la madera con la que estaba pues enmarcado o encajonada esta bomba, este artefacto, era tallada a mano incluso, todo era artesanal, no había nada que fuera comprado, entonces pues era una manera muy burda de atacar, pero había ya un precedente. Esta es la primera bomba o el primer atentado de Ted Kaczynski, pero en ese punto nadie sabía que era él. Y hasta mucho más adelante en el tiempo nadie va a saber que es él. ¿Ok? La bomba medía 25 metros de milímetros en su diámetro, el propio cañón donde estaba la pólvora, y de largo tenía una longitud de 23 centímetros o 230 milímetros. Y como les digo, todo estaba tallado a mano y pues con unas cerillas para accionar. Poco a poco, Ted se iría pues perfeccionando en el arte de crear bombas. Y lo van a descubrir, lo vamos a descubrir juntos más adelante. Acuérdense que estamos hablando de un genio, así es que estaba aprendiendo. Esta era su primera bomba. Bien, ok, el siguiente atentado es para mayo de 1979, o sea, pasaron unos 6 meses desde el ataque de la Universidad de Northwestern. Ahí, el 9 de mayo de 1979, un estudiante en la Universidad de nuevo de Northwestern llega a su habitación y encuentra una caja. Obviamente se sorprende, pero pues piensa que es un paquete que le enviaron. Nadie en su sano juicio pensaría que te enviaron una bomba. Así es que el chico recoge el paquete, lo abre y de nuevo estalla. Le causa heridas, lesiones, pero ninguna fatal ni ninguna grave. Estamos con el segundo atentado de Ted. Llegamos a la tercera bomba o el tercer atentado de una bomber, y una de las que le pues daría el nombre
a Ted Kaczynski, el afamado nombre por el que lo conocía el FBI y por el que hasta el día de hoy muchas personas pueden reconocer su historia, el de Una Bomber. Estamos en el avión o el vuelo 444 de American Airlines. Le sonará porque esta línea de aviones tiene también que ver con atentados en septiembre allá en Nueva York. No menciono porque pues la censura, ya saben, pero es la misma línea aérea. Van el vuelo normalmente volando de Washington a Chicago o de Chicago a Washington y están en el aire cuando de pronto se dan cuenta que empezó a salir mucho humo del compartimento de carga. Algunas partes de la literatura dicen que había sido guardado el artefacto en los compartimentos del equipaje, pero estuve investigando bastante y no, el artefacto, la bomba, viajaba en el espacio de carga, pues sí explotó. Eso fue lo que generó la gran humareda que empezó a asfixiar a las personas en el avión. Esto obviamente salta una alerta roja y el capitán del vuelo decide avisar a las autoridades del aeropuerto más cercano y hacer un aterrizaje de emergencia. Así lo hacen un aterrizaje de emergencia, bajan, no hay heridos, sin embargo hay 12 personas que tienen que ser atendidas por la inhalación de humo, ya que se había generado bastante. Al revisar este artefacto, eh, se dan cuenta pues que de nuevo es un artefacto a manual, casero, pero hasta este punto las autoridades no les pasaba por la cabeza que fuera una misma persona que estuviera mandando diferentes paquetes bomba. O sea, habían quedado como atentados aislados, como no habían causado muertes ni daños graves, no les habían hecho mucho caso. Pero ahora sí, vamos al cuarto atentado, que se ataca a una persona pues prominente o a un miembro reconocido de la sociedad de aquel entonces, y es donde, como siempre, ahora sí las autoridades ponen más atención, además de que ya daría algunas pistas. Estamos en el 3 de junio de 1980. Un hombre de 60 años de edad, a 3 días de haber cumplido los 60 años, o sea, acababa de pasar su cumpleaños, está tranquilamente en su casa cuando recibe un paquete. El señor está en su domicilio de Lake Forest, en Illinois, y llega el paquete a su casa. Este hombre es Percy Goods, nada más y nada menos que el presidente ejecutivo de la propia unidad de American Airlines. Le entregan el paquete en su buzón, o más bien sale él al buzón a revisar su correspondencia y encuentra una caja con un paquete. No le pasa por la cabeza que lo quieren reventar. Le pasa por la cabeza que recibió un regalo de alguien, pues como les digo, tenía 3 días de haber celebrado su cumpleaños número 60. Así es que el hombre mete el paquete a su casa y entra a la cocina. Me imagino que estaba preparándose un refrigerio. Llega a la cocina y comienza a abrirlo. Por alguna razón, la providencia quería que el hombre no falleciera, pues al abrirlo, este estalla de manera bastante más potente, causando un orificio en el techo de la cocina y destruyendo parte de la misma. O sea, esta bomba sí destruyó parte de la cocina y causó un hoyo en el techo. Recordemos que estamos en Estados Unidos, donde muchas de las casas no son de concreto o de material, sino de madera. Pero aún así, desde donde estaba el parado hasta el techo y causar un hoyo, fue bastante fuerte la explosión. Gracias, se darían cuenta las autoridades que gracias a que de alguna manera este hombre abrió el paquete con las manos estiradas, o sea, no lo tenía cerca cuando lo abrió, no le voló la cabeza, porque como les digo, hizo un hueco hacia arriba
Así es que si él lo hubiera tenido más cerca de su pecho, seguramente habría perdido la vida. Como es una persona poderosa y reconocida, las autoridades le ponen un poco más de atención y abren entonces un expediente de investigación por primera vez en el cuarto atentado de Ted Kaczynski. En este punto empiezan a ver que hay coincidencias. Ha habido unos ataques, ambos en la Universidad de Northwestern, y ahora primero un vuelo 444 y después al propio presidente ejecutivo de esa misma aerolínea. Ya hay un patrón, por lo que las autoridades se ponen de acuerdo con el Servicio de Inspección Postal, eh, y estas, al revisar todo lo que tienen, deciden llamar al FBI. En este punto entra en el juego el FBI, que es una pues de las instituciones más poderosas y más funcionales de investigación en Estados Unidos, junto con la DEA, la CIA y otras. Pero el FBI, que son los federales, como quien dicen, siguen trabajando en conjunto con el servicio de inspección postal. O sea, no se quedan a cargo del caso, sino que trabajan de la mano. Y en este punto, como les menciono, ya se dan cuenta que hay un patrón y que muy probablemente es la misma persona la que está realizando estos ataques. ¿Por qué? Había enviado el mismo tipo de paquete, todas las bombas habían sido caseras, tenían la misma forma, el mismo trabajo y el mismo accionador con cerillas. Igual las tapas de madera, todo artesanal, o sea, todo era coincidente. Mismo tipo de bombas, incluso mismo tipo de sobres. Cabe de resaltar que en el último ataque que les mencioné, el señor Percy Wood, en la caja del paquete que encontró tenía una nota y la nota le decía que le enviaba un libro, que por favor lo leyera, que alguien en su posición debería de leerlo. Así que esto también le causó curiosidad e hizo que no sospechara. Y sí, el paquete contenía un libro que al abrirlo fue que accionó la bomba. El libro era un libro llamado Ice Brothers, de un autor llamado Sloan Wilson. Así es que no era un sobre vacío con un mecanismo bomba, sino que tenía un libro y una nota adjunta como trampa para que pues le causara curiosidad y lo abriera. También hay que destacar que esta cuarta bomba tenía en su cuerpo las letras FC, que era la manera en que Ted Kaczynski se autodenominaba a sí mismo. Estas letras hacían referencia a la palabra Freedom Club o Club de los Libertarios, como quien dice. También en este punto, el FBI y la Agencia de Inspección Postal forman un equipo para pues empezar la investigación más seria y denominan a la carpeta de investigación o denominan al caso una bomb. ¿Por qué? Por una de United Airlines, que era donde había habido pues dos ataques, uno a su presidente y uno en el vuelo 444, y bomb por las bombas, que era lo que estaban investigando. De ahí salen las palabras una bomb, que más adelante le darían al atacante, a Ted Kaczynski, el nombre o el apelativo de una bomber. También hay que destacar que la investigación inicialmente se centró en ciertos puntos específicos. Uno era precisamente la Universidad de Northwestern y el otro, obviamente, las instalaciones y todo lo que tenía que ver con la aerolínea de United Airlines. Esto porque era donde había estado los atentados hasta ese punto y se sospechaba que podía ser tanto estudiantes como profesores, personal de la universidad y también trabajadores de pues la aerolínea. En esto se centró inicialmente la investigación. También hay que resaltar
que en 1980 intercede un agente del FBI que era psicoanalista y era el jefe John Douglas. Este hombre hace o genera un perfil de comportamiento del criminal. Era un perfilista, como quien dice, y era jefe del departamento ahí en el FBI y emite un perfil psicológico del atacante. Él dice que era un hombre de inteligencia superior a la media y con estudios. Eso es lo que resuelve en este primer perfil. Más adelante cambió el perfil, estuvo estudiando pues más los ataques, más los detalles y cambió el perfil para definir al terrorista, y cito, como neoludita con estudios superiores en ciencias. Sin embargo, y aquí esto es importante, el perfil psicológico fue descartado en 1993. Como no habían logrado atraparlo, descartaron el perfil creyendo que estaban equivocados y se inclinaron por una teoría alternativa que desarrollaron los analistas del FBI. Este se centraba en las pruebas físicas recogidas de los restos de las bombas, y dado que las bombas eran bombas caseras, creadas a mano, de manera artesanal y con soldadura muy burda, porque él no era un soldador, era un científico, pues parecía que lo había hecho un simple mecánico de aviones. Este fue el perfil en el que se basaron los analistas del FBI para tratar de dar con el pues atacante. También hay que destacar que hasta ese punto de la historia no había habido terroristas seriales. No existía un antecedente de un terrorista serial. Había habido asesinos seriales. Había habido pues muchos seriales. Eh, de hecho, se basaron en el perfil de los pirómanos seriales que tenían en los datos del FBI para tratar de generar este perfil del que hablamos, dado que no había precedentes y no sabían cómo actuaba un terrorista serial. Así es que todo esto eran ventajas para Ted, pues fue el primero en hacerlo. Además de que siempre era muy cauteloso, no dejaba detalles, no dejaba huellas, no dejaba pues lugares donde comprara las piezas. O sea, no había rastro, no había manera de llegar a él, porque todo lo hacía a mano y lo hacía a veces con basura, con cosas que podías tener en tu casa, en un garage, en un cajón, entre lo que deja uno de desperdicio. Él de ahí sacaba pedazos de madera, cerillos, y con eso hacía sus bombas, entonces no eran rastreables. No compraba un accionador que la policía pudiera rastrear y llegar a la tienda donde se compró, buscar las cámaras y dar con el perpetrador. No, todo lo hacía desde la pequeña cabaña en medio de la nada, donde ni siquiera tenía luz, o sea, no había un contrato de luz. Nadie sabía que vivía ahí el hombre, y ahí creaba sus bombas y luego, como se dieron cuenta, las mandaba, por ejemplo, a un lado con la idea de que la regresaran y llegara a otro, que era su verdadero destino. Entonces no podían saber realmente hacia dónde iba. Sí, rastrearon de dónde salían los paquetes, pero pues hasta ahí, no sabían nada más. Entonces, bueno, para este punto llegamos a 1981. Ya se había hecho el perfil psicológico en 1980, que fue con lo que se trabajó primeramente, diciendo que era una persona con estudios y pues de un coeficiente intelectual superior a la media. Y después pues ya se hablaba de alguien académico y con un perfil neoludita. Recuerden que después se cambió, pero sería hasta el 93, por lo que todo este tiempo, todo este periodo, se trabajó con ese perfil, creado a partir de la poca información que tenían, que era prácticamente nula, y no podían, pues como les digo, agarrar un precedente de ningún lado. Así que iban a ciegas y iban armando el caso con pues los nuevos atentados que iban aconteciendo. Llegamos a 1981. Un joven estudiante camina por los pasillos de la Universidad de Utah. Va tranquilo por los pasillos de la universidad y de pronto llega a la zona o al aula de las computadoras centrales de la universidad. Llega al aula, iba a su clase de computación
y se da cuenta que a un lado de la entrada principal hay una caja grande. No era una cajita, no era un sobrecito, era un paquete bastante voluminoso. Y obviamente le parece raro cómo hay una caja de un paquete que le enviaron a quién, y está a un lado de la puerta principal de la sala de computadoras central de la universidad. ¿Por qué no se lo han llevado? ¿A quién le pertenece? Y pues esto le causa desconfianza. Así es que el chico muy inteligentemente llama a las autoridades. Así es, este chico se salvó de reventar y llama a las autoridades del campus. Cuando llegan los de las autoridades, y no me pregunten por qué, les da por llevarla al baño de mujeres, en la caja, y ahí abrirla. Pero la maniobran primero y se dan cuenta que tiene una bomba en su interior y que contiene también una botella con gasolina para hacer más grande la explosión. Así es que la abren de manera cautelosa, no cayeron como quien dice en la trampa, pero sí la accionaron a propósito, pues para quitar el peligro de estarla transportando. Y esto lo hacen en el baño de mujeres de la Universidad de Utah. No sé por qué no en el de hombres, o por qué no en una aula, o en un, no sé, en el deportivo, en la cancha. No tengo idea. Pero la literatura es muy clara y dice que las autoridades lo llevaron al baño de mujeres, donde con una contracarga accionaron el paquete para que explotara. Aquí de nuevo encuentran las siglas FC, Freedom Club. Encuentran misma forma de proceso de crearla, todo a mano, todo artesanal, no había nada que rastrear. Y algo que hay que destacar, ya no usó cerillas. Por primera vez en este atentado cambió el accionador por baterías, lo que hacía que la probabilidad de fallo fuera bastante menor. Ya metió baterías y estas al abrirlo pues accionaban el mecanismo y hacían que explotara. Ya no pasaba como con las cerillas, que si se humedecían fallaba. Si no le daban el movimiento adecuado al abrirlo, no encendían. La batería no iba a fallar. Así es que estaba mejorando el Unabomber cada vez más. Era más cauteloso, no se le podía rastrear, pero los dispositivos poco a poco, con cada nuevo ataque, eran más peligrosos y más precisos. Hasta este punto, esa fue la novedad. De aquí llegamos a el año de 1982. El 2 de julio de 1982, el ingeniero y profesor emérito de la Facultad de Berkeley, donde Ted Kaczynski había trabajado años atrás, recibe un paquete, un nuevo paquete. Lo recoge y para su mala suerte, explota en cuanto lo recoge. Este paquete lo habían dejado en su oficina de la Universidad de Berkeley. No había ido a otro lado, no lo había encontrado en un pasillo, lo encontró directamente en su oficina. Explota, le causa daños, pero de nuevo no le causa la muerte. Llegan las autoridades, de nuevo se presenta el FBI, el Servicio de Inspección Postal, y este dispositivo también tenía algo nuevo. Lo primero era una nota. Sí, tenía una nota que decía: GU funciona, te lo dije, RB. Así literalmente, WU funciona, punto, te lo dije. Y luego las siglas R y V. De nuevo, el propio cuerpo de la bomba tenía las siglas FC de Freedom Club, y esta vez empezaba de nuevo a mejorar la creación o la manufactura de sus bombas caseras. En esta ocasión la bomba tenía 2 baterías, o sea que si una fallaba tenía una de respaldo. Empezó a poner
2 accionadores para que fuera todavía menos probable que fallara. Las autoridades obviamente se dieron cuenta que con cada atentado iba mejorando el proceso de fabricación. Se dieron cuenta que si bien era todo artesanal, iba a llegar a un punto en el que iba a ser una bomba bastante peligrosa, pues era metódico, calculador y progresivamente mejor atacante. Llegamos a este punto y entonces el FBI y el servicio postal deciden dividirse. Siguen trabajando en conjunto, pero cada uno va a agarrar algo muy específico. El FBI se encargaría de las bombas en tierra y el servicio de inspección postal se encargaría de lo que hubiera sido enviado por paquetería. Así cada uno podría enfocarse en un área específica y quizás encontrar mejores pistas si no estaban buscando a lo loco. Así pues, no encontraron nada nuevamente. Están buscando cada quien por su lado, pero no dejaba pistas. Simplemente llegaba el paquete, reventaba, les hablaban porque habían recibido una bomba, se presentaba el FBI, se presentaba el servicio de inspección postal, revisaban la bomba, encontraban las siglas, sabían que coincidía, que tenía el mismo patrón, pero no había huellas. No había un accionador comprado, no había pólvora que pudieran rastrear, no había nada. O sea, seguía siendo creado con basura que podías encontrar en cualquier lado. Y en ese contexto, incluso podía recogerlo de un cesto. No había realmente cómo encontrarlo, porque era cuidadoso. Quizás si hubiera dejado huellas, pero también en aquellos años no estaba muy perfeccionado lo del rastreo de huellas, ni había ADN. Así es que no tenían mucho de dónde pues rascar. Así es que estaban medios perdidos. Llegamos a este punto y pasan 3 años en los que no hay atentados. Aparentemente una bomber se había cansado y dejó de atacar. Esto hace que las autoridades, si bien sigan con la investigación, pues le aflojen un poco. Ellos pensaron que quizás había terminado ya los atentados, que lo que tenía que decir ya lo había hecho y pues que ya iba a parar. Así es que aflojaron, dejaron de tratar de cuidar las mensajerías, de tratar de estar pendientes en las universidades, quizás de seguir a algunos sospechosos. Le bajaron a la investigación y después de 3 años vuelven a aparecer. Pero para este punto, ¿qué tenían seguro las autoridades? Que era lo único que habían sacado en claro. La primera es que las notas las había escrito con una máquina de esas viejas tipo Olivetti, de las que usábamos allá en los años 80s y 90s, máquinas de escribir que tenían una cintilla con tinta y pues era totalmente manual. Las notas las escribía por medio de esa máquina. Y en segunda, que era capaz de fabricar sus propios sellos de goma. ¿Por qué? A los paquetes que enviaba le ponía el sello falso de prioritario para que llegaran más rápido y sin pues quizás tanta revisión a su destino. Y eso no lo hacía obviamente la paquetería. Ese sello de prioritario tendría que haberlo creado el mismo perpetrador, por lo que se dieron cuenta que tenía la capacidad de fabricar sellos de goma. Eso era las únicas 2 cosas ciertas que sabían hasta ese punto. O sea, nada. Que escribía con una máquina y que hacía sellos de goma, ¿no? Pues wow, ya tenían un perfil, ya podían ir por él. No tenían ni idea de quién era. O sea, como les digo, esas eran sus 2 mejores pistas. Y en ese contexto llegamos a 1985, a 3 años del último atentado, del de la oficina del ingeniero. El ingeniero era el hombre, que no les mencioné el nombre, perdón, Diógenes Angelakos. Ok, eso que hay que resaltarlo, no hay que brincarnos, porque pues cada uno de ellos sufrió por estos atentados y no es justo pues no mencionarlo, como quien dice. Ok, bueno, vamos al 85.
Estamos en el año de 1985. Las autoridades pues habían puesto su perímetro de vigilancia en el punto en el que estaban. O sea, ya nomás estaban investigando lo que ya les mencioné, las aerolíneas, las universidades, y pues los sospechosos que tenían eran entre estudiantes, profesores, trabajadores y párale de contar. Pero ya le habían aflojado, como le digo. En este año ya habían 3 años sin ataques, así es que ya le habían dado carpetazo a la investigación, y si bien no estaba cerrada ni cancelada, quedó ahí como un expediente pues sin evolución. De pronto llegamos a mayo del 85. Un estudiante de posgrado en la Universidad de Berkeley nuevamente encuentra un dispositivo en la zona de estudio de la universidad, pero luego al él tocarlo, explota de inmediato. El joven, por primera vez, tiene lesiones graves, y nuevamente se presentan las autoridades y encuentran de nuevo lo mismo, que mejoró, que esta vez ya usa no tanta madera sino metal, y que las hojas con que envuelve los paquetes son las mismas donde hace las notas, es el mismo tipo de hoja. Entonces pues se dan cuenta que siguen hablando del mismo perpetrador de los atentados de hace 3 años. No hay más. De nuevo, FC y nada que rastrear. Estaban las autoridades investigando este último atentado cuando reciben información de la fábrica de Boeing Corporation, donde nuevamente aparece un artefacto, pero para la buena suerte de los de la fábrica y la mala suerte de Ted, el artefacto no había estallado. Las autoridades del servicio postal, que eran las encargadas de lo que se enviaba por paquetería, hacen la investigación y se dan cuenta que el paquete había estado cuando menos un mes guardado en el almacén de la paquetería. Esto hizo que las baterías se descargaran, y cuando llegó a su objetivo ya no tenía accionador. Así es que esto hizo que no pudiera estallar. De nuevo, es reventado o explotado con una contracarga. Antes le sacaron fotografías para ver si encontraban alguna pista que se escapara a sus ojos, pero en realidad de nuevo no sacaron nada. Simplemente letras FC, una bomba mejor creada, y en esta ocasión no estalló porque ambas baterías, si bien era cauteloso y había duplicado los accionadores, estuvo mucho tiempo en el almacén. Aquí la incompetencia del servicio postal, la incompetencia de la paquetería para entregar los paquetes a tiempo, salvó la vida del receptor. Así es que cuando les lleguen sus paquetes de AliExpress después de 2 o 3 meses, no se quejen. Probablemente se evitaron explotar. Ok, llegados a este punto, las autoridades estaban desesperadas. Sabían que una bomber no había desaparecido y no iba a dejar de atacar, y seguían sin nada. Ya habían pasado prácticamente 7 años desde el primer atentado. Había habido diferentes atentados en diferentes lugares y ellos seguían en ceros. Así es que tomaron una decisión, la de empezar a descartar sospechosos para de verdad enfocarse en los que fueran más probables. O sea, ya no lo iban a dejar como algún estudiante, algún trabajador, algún profesor, algún empleado, no. Ahora iban a descartar. Así es que lo primero que hicieron fue descartar a todos los que nacieron antes de 1955. Los descartaron como posibles sospechosos. Ese fue como el primer filtro. De ahí están ellos haciendo, pues ahora sí que la selección de posibles sospechosos, cuando el 15 de noviembre de 1985, otro profesor de nombre James McConnell se encuentra en su casa de Ann Arbor, esto en la ciudad de Michigan, y le llega un paquete a su casa. Aquí hay información encontrada. Tenemos dos versiones, una en donde estaba en su casa de Ann Arbor, Michigan, y otra donde se encontraba en su oficina.
En la primera, donde estaba en la casa de Ann Arbor, estaba acompañado de un estudiante suyo que se llamaba Niklaus Suino. En esta versión, el profesor recibe el paquete que dice que es una tesis y que le pide el estudiante Ralph Kloppenburg, que era su estudiante de tesis, que le pide que por favor la revise y que ponga especial énfasis en el capítulo 11 y 12. Así es que el profesor y el estudiante que tenía ahí, el chico Niklaus Suino, deciden revisar la tesis del estudiante, abren el paquete y estalla. Niklaus se lleva la peor parte, genera muchas lesiones y el profesor recibe daño en el oído, dejándolo sordo. Pierde totalmente la audición con este atentado. En la segunda versión, el profesor está en su oficina de la universidad y es su secretaria la que recibe el paquete. Misma historia, era una tesis probable, le pide que la revise, sin embargo está en la oficina y la que abre el paquete es la secretaria en presencia del profesor. De nuevo, el profesor McConnell recibe daño auditivo, quedando pues con pérdida de la audición, pérdida total irreversible. Sí, ahí no sé si realmente estaba en su casa con Niklaus Suino o estaba en el trabajo con su secretaria. Lo cierto es que recibió un paquete que decía que era la tesis de este chico Kloppenburg, que le pedía revisarla, ayudarlo y poner especial énfasis en checar el capítulo 11 y 12. De aquí pasamos al día 11 de diciembre de 1985. Estamos en un centro comercial. El señor Hugh Scranton, quien era gerente de una tienda de renta de computadoras en el centro comercial de Sacramento, California. Este se encontraba en el estacionamiento cuando al caminar ve que hay un paquete abajo de un coche. Se agacha para verificarlo y el paquete estalla en el acto. Este atentado fue la primera víctima mortal de Ted Kaczynski. El señor Hugh Scranton había perdido la vida y ni siquiera había abierto el paquete, simplemente se agachó para revisarlo y le explotó encima. Así que con este atentado, Ted Kaczynski había cobrado su primer víctima mortal. Después de este último atentado y de haber cobrado esta primer vida, de nuevo se desaparece por 2 años o casi 2 años. Sin embargo, esta vez las autoridades no cometerían el error de aflojar en la investigación ni de creer que había parado. Aún así, no tenían grandes pistas y no tenían ni idea de quién era el atacante. Para 1987, Ted Kaczynski comienza una oleada de paquetes bomba. Esta oleada fue buena y mala. Hasta ese punto las autoridades habían mantenido todo muy secreto. No daban realmente información a fin de que lo que llegara a los oídos del perpetrador no le sirviera para que le informara qué sabían de él. O sea, por los dos lados estaban más o menos igual. Si bien ellos no habían avanzado, él tampoco sabía qué habían descubierto de él. Obviamente, como era muy inteligente, él sabía que no había cometido errores. Pero al no tener noticias de lo que habían encontrado, pues quedaba la duda. Y las autoridades lo habían manejado de esa forma. Pero en 1987, cuando comienza esta oleada de ataques, empieza a ser más de dominio público. Ya las autoridades no podían ser tan cerradas y tan calladas. Tenían que compartir porque la sociedad estaba pues preocupada. Esto lo popularizó y a su vez hizo que estuviera más en el ojo público. Ahora la gente estaba aterrada. Cualquier paquete que llegaba a las casas o un paquete que no estuvieran esperando, si mandabas un regalo a alguien sin avisarle, todo mundo pensaba que podía ser atacado por el Unabomber.
Así es que se creó una cierta histeria colectiva en este año. Esto, sin querer, contribuyó a que más adelante aparecieran dos personas que decían haber visto a un hombre de mediana edad, más bien joven, de pues vestimenta formal. Ellos mencionaban que tenía una clase media alta, que era de recursos, y lo habían visto caminando en un estacionamiento y dejando una caja en el espacio de un automóvil, o sea, en el lugar de estacionarse de un carro. A la par de que estas dos personas, estos dos testigos, habían acudido a la policía a testificar, como quien dice, un hombre en Salt Lake City, en la zona residencial, eh, llega a su estacionamiento en la parte trasera de un negocio que se llamaba Camps Inc., que estaba en el centro comercial en Salt Lake City, en Utah. Y en el lugar de su carro encuentra una caja. El hombre mete freno de mano, deja encendido el motor, abre su puerta y se baja lleno de coraje o con molestia porque alguien dejó basura o una caja en el lugar de su estacionamiento personal. Este hombre era el dueño de Camps Inc. Al bajarse, alrededor de las 11 de la mañana, el señor Gary Wright ve la caja y en lugar de agarrarla y ponerla a un lado, la patea. ¿Se sintió futbolista el señor o le causó gracia o quizás en un arrebato de estrés porque le habían puesto esto en su lugar? Y al patearla, explota. El problema aquí fue que la explosión no solo le causó heridas leves, como ya mencionamos, con cada nuevo atentado los dispositivos iban mejorando y siendo más potentes cada vez. En esta ocasión el señor Gary Wright recibió lesiones severas, daño neurológico severo y necesitó de más de 15 cirugías para restaurar más o menos su organismo. Incluso perdió el brazo, uno de sus brazos. Así es que ya se imaginarán, tuvo daño neurológico irreversible, o la amputación de una de sus extremidades y múltiples lesiones que requirieron más de 15 cirugías para más o menos poder continuar con su vida. Si bien no perdió la vida, sí perdió su estilo de vida. Y aquí casi se cobra otra víctima mortal. Sin embargo, pues por obra del destino, no fue así. Ahora había pasado algo distinto, como ya les mencioné. A la par del atentado, dos testigos estaban en la comisaría, pues contando lo que habían visto. Por primera vez había personas o testigos oculares de por lo menos de quién dejó el artefacto. El problema es que se consiguió un dibujante alemán que hacía retratos hablados, y este dibujante pues hizo lo mejor que pudo con los datos que le dieron. Pero los dos testigos no se ponían de acuerdo. O sea, había ciertas cosas en las que sí concordaban, como la edad que era joven, la clase que parecía de clase media alta y pues la manera de vestir, pero no se ponían de acuerdo en el color de ojos, color de cabello, piel. O sea, eran contradicción tras contradicción, lo que dificultó el retrato hablado del dibujante. Tenían un retrato hablado, pero la verdad es que no se parecían nada a Ted Kaczynski. Lo único cierto de estos testigos fue que sacaron la edad, tuvieron una idea de la edad que tenía el atacante y de que era una persona de clase media alta, lo que hasta cierto punto podía descartarlo de un mecánico convencional y apoyaría la teoría de una persona científica con estudios
altos o de un coeficiente intelectual superior. Después de esto, nos brincamos un par de añitos más. De nuevo, silencio de una bomber. Incluso las autoridades creían que se había escondido o se había visto atemorizado por el retrato hablado, porque se hizo público. Como les digo, ya había escrutinio público, se hizo famoso por la serie de bombas que envió en ese corto periodo, y ahora había un retrato que habían publicado las autoridades. De repente deja de haber atentados y las autoridades lo vieron como un logro, como que iban por el camino indicado porque se había asustado y había parado de atacar, o así lo creyeron. Como les digo, en realidad no se parecía en nada a Ted Kaczynski. Lo estarán viendo en este momento en su pantalla. Ya ustedes dirán si les parece, pues, que se parece a su foto. Aquí llegamos al 22 de junio de 1993 en el poblado de Tiburón. El señor Charles Epstein recibe un sobre color amarillo Manila. Este directamente lo abre y explota. Recibe heridas leves a medias. No pérdida de extremidades ni nada severo. Tan solo 2 días después, el profesor David Gallagher recibe en su oficina de New Haven un nuevo sobre color amarillo Manila. Este también, al abrirlo, explota, recibiendo heridas corporales, pero no perdiendo la vida. Cuando las autoridades investigaron estos últimos 2 atentados, el servicio de investigación postal recalcó que ambos habían sido enviados el mismo día, que fue el 18, desde Sacramento, California. O sea, esos 2 artefactos fueron depositados el 18 de junio en Sacramento, California, al mismo tiempo para diferentes víctimas, como quien dice, y iban igual, sobres color amarillo Manila. Ambos habían llegado a su destino, estallado, sin causarle la muerte a la víctima. De aquí se construye una investigación nueva. Vuelven a revisar todo lo que tienen y se dan cuenta que en esta ocasión mejoró muchísimo sus bombas. Ahora ya no hacía una caja de 23 centímetros con tapas en madera y accionadores de cerilla. Ahora hacía una versión compacta que cabía en un sobre, con accionadores hechos por baterías, tapas metálicas, más pólvora y todo perfeccionado. Seguía siendo artesanal, seguía siendo a mano, pero ya había mejorado en todo, hasta en la forma de soldar, y esto preocupaba a las autoridades. Seguían después de muchos años sin pistas reales para dar con el perpetrador, pero este cada vez iba perfeccionándose, iba siendo más preciso, los ataques no fallaban y sus bombas tampoco fallaban. La única ocasión que falló, la anterior, fue la que el servicio postal dejó el paquete guardado un mes y se descargó. De lo contrario, no habría habido fallos. O sea, cada vez era más preciso y más letal. Con esto, llegamos al 10 de diciembre de 1994, unos meses después. El ejecutivo de publicidad Thomas Moser abre un paquete que recibió en la costa de North Cardwell, en New Jersey. Este hombre perdió la vida. Fue su segunda víctima mortal. Hasta este punto llevábamos muchos lesionados, un lesionado con secuelas irreversibles y la pérdida de una extremidad, y 2 víctimas fatales. En diciembre de 1994. Así, no sería su último ataque, parecía que no se iba a detener, así que 4 meses más tarde causaría una tercera y última víctima mortal, el señor Gilbert Murray, presidente de la Asociación Forestal de California,
que abrió un paquete el 24 de abril de 1995, enviado a la oficina de la asociación, y no era para él, era para su predecesor. O sea, esta última víctima que perdió la vida, en realidad no era el objetivo. El paquete había sido enviado al anterior presidente de la Asociación Forestal de California. Sin embargo, él lo recibió y perdió la vida. Con esto, hasta el 24 de abril de 1995, llevábamos 3 víctimas mortales, una con secuelas graves y una pérdida de extremidad, y muchos lesionados. Con esto pasan 2 meses. El 28 de junio del año 95, varios periódicos, no se menciona qué tantos, pero varios de los periódicos más importantes de Estados Unidos y de la época reciben un documento de 35,000 palabras, un manifiesto. Tanto New York Times como The Washington Post envían este manifiesto a las autoridades del FBI para que lo revisen, porque quien envió el manifiesto solicitaba que lo publicaran en su página principal, y si lo hacían, dejaría de matar, dejaría de atacar. Así es que el Washington Post y The New York Times se tomaron en serio la amenaza y enviaron la información al FBI. El FBI lo contrasta, mira la letra, mira el manifiesto y se dan cuenta que efectivamente se trata de la misma persona que ha estado enviando las bombas. Así es que dan luz verde y le dicen a New York Times y a Washington Post que publiquen el manifiesto, que cumplan con la demanda del perpetrador. Así es como se publica en el año de 1995 el manifiesto de 35,000 páginas de nombre La Revolución contra una Sociedad Industrial Tecnológica Corrupta, y estaba firmado con las letras FC, Freedom Club. Así pues, se publica el manifiesto, y esto último sería su mayor victoria, pues ya lo habían tomado en serio, se habían publicado sus ideas, no tenían idea de quién era y muy probablemente no lo iban a atrapar. Había ganado Ted Kaczynski, había ganado el Unabomber. No pasó como en las películas, ganó el mal. O así habría sido, de no ser porque pasó lo impensable. Ted Kaczynski, hasta este punto, había sido un genio científico. Ted Kaczynski había sido un hombre solitario, dueño de sus propias ideas, que tenía unas ideas muy marcadas, muy reconocibles, y en este contexto, una persona se convierte en sus ideas. Cuando una persona que es muy idealista, que tiene muy claros sus pensamientos, se comunica, lo puedes reconocer por su forma de pensar. Cuando tú ves que una persona que tiene cierta retórica o ciertas ideas siempre habla con las mismas ideas, siempre las mantiene y las sostiene, y después, sin que sepas que esa persona es el autor de una obra, miras plasmada la obra y encuentras el mismo tipo de ideas, las mismas palabras, te das cuenta que estás hablando de esa persona, lo puedes reconocer, es como si vieras su foto. En las ideas ves a la persona, y esto fue lo que le sucedió a Ted. Su cuñada, primero que nadie, la esposa de David Kaczynski, lo reconocería por el manifiesto. Así se lo enseñaría a su esposo David, el hermano menor de Ted Kaczynski. Y este, sin lugar a dudas, reconoció las ideas y la forma de pensar de su hermano. Así es que busca entre los documentos viejos que tenía, algunos diarios y algunos escritos que tenía de Ted de años atrás, y los coteja. Y decide
pues en teoría contra su voluntad, muy a su pesar, llevar esta información a las autoridades del FBI. David amaba a Ted, pero no quería ser cómplice de la pérdida de más vidas. Así es que lleva al FBI toda la información que tiene, les dice que él cree que es su hermano Ted y les entrega los diarios y los escritos que tiene de él. Así, un lingüista del FBI, un perito lingüista, hace un perfil, revisa y coteja los escritos y da por concluido que el autor del manifiesto es casi 100% seguro que es la misma persona que escribió los diarios que entregó David. No podía tener una certeza absoluta, pero era casi irrefutable que la misma persona había escrito tanto el manifiesto como los diarios de Ted Kaczynski. Así es que con esta nueva información, por primera vez el FBI tiene un nombre, tiene un sospechoso fijo y consigue una orden para pues hacerle una visita a Ted. Y por si fuera poco, David también les dice dónde está la cabaña y dónde encontrar a su hermano, debido a que, como les digo, no era una cabaña con luz, con agua, con nada, y posiblemente podía haberse ocultado en ella, pero también les da la dirección, el desgraciado de su hermano, que bueno, será muy cuestionable, pero yo no sé si hubiera podido entregar a mi hermano. Quizás si hubiera estado ahí, lo hubiera hecho si hubiera visto la destrucción que estaba causando. Pero bueno, consiguen la orden y van a la casa de Ted, arman todo un operativo y pues le caen a su casa. Y ahí encuentran pues artefactos con los que creó las bombas, encuentran la copia del manifiesto, un original ahí, encuentran baterías, pólvora y pues muchas pruebas que lo relacionaban directamente con el Unabomber. Así es que directamente lo arrestan. Así es como Ted Kaczynski, en abril de 1996, es arrestado por el FBI, habiendo caído por sus propias ideas y entregado por su propio único hermano menor, a quien él amó tanto. Esta es la historia de Ted Kaczynski, el hombre que pasó de ser un genio científico al primer terrorista serial de la historia, el hombre que no supo ser entendido por la sociedad de su tiempo, el hombre que quizás fue convertido en un monstruo, pues esa sociedad, por tratar de ayudarlo, lo colocó en una posición en la que quizás un niño de su época no debía estar. No supieron ayudarlo a desarrollarse. Muy por el contrario, explotaron su inteligencia al máximo, olvidándose de su personalidad y sus relaciones en sociedad. Y posteriormente, el propio Ted, al aislarse, terminó de pronunciar estas características de personalidad que pues terminaron por empujarlo a hacer lo que hizo. No lo excuso de ninguna manera. No hay justificación para lo que hizo. Hay muchas maneras de luchar por tus ideas, pero desgraciadamente quizás Ted no conocía otra, porque no sabía pues desenvolverse con nadie. La única manera que él conocía era la de que él siempre tenía la razón y de que su verdad era la única. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ustedes creen que fue la sociedad la que convirtió a Ted en un monstruo? ¿O creen que ya era parte de su propia personalidad? ¿Creen que su propia inteligencia lo empujó a querer más de la sociedad de lo que ésta podía darle en aquel momento? ¿Creen que estuvo correcto lo que hizo?
¿Creen que no quería matar? ¿Qué piensan? Déjenme en los comentarios qué les parece el caso del Unabomber, que durante prácticamente 20 años se escapó de las autoridades y nunca tuvieron ni la más mínima pista de quién era. Podía haberse salido fácilmente con la suya, de no haber sido porque lo entregó su propio hermano. Si hubiera estado él solo, si hubiera sido hijo único, muy seguramente no lo hubieran atrapado. Años después, en prisión, Ted Kaczynski se volvió una celebridad y dio muchas entrevistas. Ahí fue donde él dijo que cuando lo pasaron del sexto al octavo año, esto fue un punto de quiebre en su vida personal. Lo cambió todo, cuando lo alejaron de sus compañeros de su misma edad para acomodarlo en la secundaria, donde, si bien él era más inteligente que los niños de secundaria, no era más maduro. Y esto hizo que Ted se aislara, y él lo mencionó en entrevistas. Así pues, Ted Kaczynski, que tenía prácticamente cadena perpetua, es encontrado el día 10 de junio del año 2023, desplomado y sin vida, en su celda de Burnett, Alabama. Y así es como se pone punto final a la historia de Unabomber, el hombre que pudo ganar un premio Nobel, el hombre que pudo generar ciencia en favor de la sociedad, pero se dedicó a tratar de frenarla, porque no compartía su ideología. Déjenme en los comentarios qué les pareció esta historia, y si les está gustando este contenido, apóyenme con un like, suscríbanse, compartan, y seleccionen la campanita para que YouTube les notifique de los nuevos trabajos que voy a estar trayéndoles. Me está costando algo de trabajo porque tengo que memorizar mucha información y no uso un teleprompter, así es que espero que me tengan paciencia y me apoyen viendo pues estos videos si es que les gusta la información. Y déjenme saber de qué personaje quieren que hablemos en el próximo capítulo. Les voy a hacer una encuesta en el canal y quizás el siguiente video lo elija yo, pero para el próximo lo haga en base a la encuesta. ¿Ok? Espero verlos pronto en un nuevo video programa. Yo soy Kai y hasta la próxima. Bye bye.